relaciones entre sistemas de transporte, sistemas de actividades y flujos. Esas relaciones podían ser de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, para uno entender mejor, uno podría decir lo siguiente. Las características, por ejemplo, ¿cuáles son? Dependiendo de cuál es el patrón de flujo de este sistema, ¿cierto? Uno podría decir que va a estar amarrado a lo que es el sistema de transporte como tal y al sistema de actividades. O sea que dependiendo de a qué se dedica la gente, pues habrá la necesidad de hacer esos o de tener esos flujos, ¿no? Si yo tengo un patrón de flujos que ya está definido, provocará cambios con el tiempo en la actividad, ¿ya? ¿Por qué? Porque dependiendo de los sistemas que se necesiten, se tendrán que dar cambios en el sistema de actividades. ¿Qué sé yo? Si abren un megacolegio, por ejemplo, otro megacolegio en Cincelejo, seguramente los flujos que antes se daban van a cambiar porque el sistema de actividades ha cambiado. Entonces, muy seguramente hacia ese megacolegio van a trasladarse muchos flujos de la ciudad, tanto de docentes como de estudiantes, claro, está más de estudiantes, ¿ya? Y como tercero, el patrón de flujo actual también provocará cambios en el tiempo en el sistema de transporte. ¿Por qué? Porque se tiene que dar respuesta a los flujos que son reales o anticipados. ¿Quién hace eso? Los empresarios cuando se habla de concesiones. O lo hace el gobierno cuando tenemos ciudades fuertes. Por ejemplo, cuando se empiezan a instalar nuevos servicios de transporte o se modifican los existentes. Entonces, esta relación 3 le va a decir a uno que los medios de transporte de un modo de transporte deben ir cambiando en el tiempo. Es como si yo tengo una ruta que estoy cubriendo también con una buseta pequeña y con una rotación muy rápida. Si empieza a haber más flujo, posiblemente sea mucho más pertinente colocar unas buses más grandes. Si ya el sistema de buses no funciona en una ciudad, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Pretender colocar un sistema metro o ferroviario para que pueda cubrir mayores distancias en menor tiempo y con mayor capacidad. Profe, o un BRT, o un BRT Lo que pasa es que eso está como... antes de pensar en una alternativa como lo es un, sí, algún sistema ferroviario. Venga, lo que pasa es que a ver, ¿cómo es el sistema? En el mundo existían las ciudades que tenían transporte público organizado y que migraban hacia el metro o hacia el tren, ¿ya? El primer tren se construyó en Inglaterra. Y fue una solución que se dio para poder mover grandes masas de personas, ¿ya? ¿Qué pasa? Que los costos son exageradamente elevados. No sé si ustedes saben la historia de dónde se hizo el primer metro aquí en Latinoamérica, acá en América Latina. ¿En qué ciudad o en qué país? Si alguno lo ha leído algún día. ¿O cuál creen ustedes que fue el primero que tuvo metro?
O apúntenle alguno ahí, alguno que ustedes vean allí como que podría ser. No sé, Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. ¿Cuál sería? ¿O cuál creerían ustedes? Profe, perdón, ¿puede repetir la pregunta? ¿En qué país creen ustedes que se dio el primer metro en Latinoamérica? Y ya les dije la respuesta, porque el papá siempre le da las cosas al hijo. Creo que fue en Argentina o en Chile. Fue en Argentina. Porque es que Argentina se convirtió en una provincia de los Buenos ingleses Aires. en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos ingleses se vinieron a vivir a Argentina. Entonces, ellos querían convertir a ese pedacito de tierra acá en América. Voy a decir una grosería, como la sucursal de allá de Inglaterra. Uno llega a Buenos Aires y hay construcciones que son hermosas, hay construcciones, hay pensamientos que son muy desarrollados europeos, cuando acá éramos solamente países nacientes. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos trajeron toda la envergadura para hacer el primer metro de Latinoamérica y lo hicieron acá en Buenos Aires, en Argentina. ¿Ya? Entonces, ellos contaron con la dicha de tener un país colonizador que trajo todo para acá. ¿Ya? Entonces, hoy día, ellos cuentan con esa gran ventaja de haber sido los primeros en tener un metro aquí en Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea del BRT? El BRT es un bus rapid transit, o sea, un bus de tránsito rápido. ¿Ya? Cuando se hablaba de un bus de tránsito rápido, se asoció al hecho de que muchos eran articulados, o sea, allí en un bus de eso caben 200 personas apretados, pero caben 200. Además de eso, se pensó de que habría una segregación del tránsito y se habló del carril exclusivo. ¿Ya? ¿Por qué se migra hacia BRT y no se migra hacia el tren o hacia el sistema ferroviario? Porque es muy costoso. ¿Ya? El BRT, un sistema BRT puede llegar a ser muy costoso, pero las inversiones se hacen de forma gradual. Mientras que en el sistema de tren es muy costoso y las inversiones se hacen de forma inicial. No va a comprar los trenes, cuesta un jurgo de dinero, mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que salió un boom en el mundo que impulsó los sistemas BRT, así como el de Bogotá. Y el de Bogotá ha demostrado prestaciones tan altas como las de un metro. Es más, hay momentos en que funciona mejor que un metro, porque tiene mayor capacidad de transporte. Pero tiene unos costos asociados. Igual tiene algunas externalidades. Por ejemplo, el daño que le ha hecho Transmilenio a Bogotá es altísimo, con esa carga de humo y de contaminantes que han mandado al ambiente. Tanto así de que ya hoy día se convierten en la primera ciudad que tienen una gran flota de BRT eléctrica para bajarle la contaminación. ¿Qué otro problema tenemos nosotros? ¿Qué problema afronta particularmente Bogotá? Que es una ciudad que ha crecido mucho, es una ciudad que ya tiene cierta organización y que ahora al momento de tratar de tener un sistema metro, pues es muy complicado. ¿Ya? Miren que inicialmente los estudios de la Universidad Nacional con otra universidad internacional dijeron que era mejor hacerlo subterráneo. Luego salió que era mejor un metro aéreo, como el de Medellín. Entonces el metro aéreo es Pero más fue económico. por cuestión del tipo de suelo, ¿no, profe? Yo estuve Señor, leyendo un artículo que fue por cuestión del tipo de suelo. Yo estuve leyendo un artículo que decía sí, hay, sobre hay esa... algunas,
Sí, pero en relación a los costos que generaba, no en relación a que no se pudiese hacer. Así es. O sea, Porque no porque no se pudiese, sino porque era más costoso. era más costoso. Porque en México, por ejemplo, Ciudad de México tiene el mismo problema de Bogotá. Es un gran valle de un lago antiguo que se ha ido hundiendo, se está hundiendo. Realmente la ciudad se ha seguido hundiendo, se sigue asentando. Pero han tenido la forma de darle solución a este tipo de problemas. Así como a grandes rasgos, los grandes problemas del metro elevado son dos o tres, ¿cierto? Uno, la seguridad. Un metro elevado es mucho más fácil que sea atacado por vándalos, que está ahí a la vista. Otro, el metro elevado, pues, no voy a decir destruye, pero sí deteriora el patrimonio cultural e histórico de las ciudades, que puede que pase por lugares donde existe una catedral muy bonita antigua y colocarle al lado ese montón de fierros y de concreto, pues ya hacen que ese monumento se vea extraño. Entonces hay una pérdida en el patrimonio cultural. Porque en materia de accesibilidad, pues tiene problemas, pero no son tan grandes. ¿Ya? Profe, y Hay no solo problemas, eso, señor. el mantenimiento no solo del sistema ferroviario per se, sino o sea, del sistema en general. Porque mire lo que pasó en México no hace mucho, que una de las secciones La columna del colapsó y se cayó. exactamente. Sí. Y yo creo que hubo como una veintena de muertos, no me acuerdo cuánto fue. Entonces, las labores de mantenimiento son mucho más críticas porque lo tiene que hacer un personal mucho más especializado en eso. Sí, sí, es cierto. Aunque en el BRT, sistema BRT, el deterioro es altísimo. Ahora, en ciudades como Bogotá se entendió, en Barranquilla, Cartagena también, y uno encuentra losas perdón, losas de concreto, de estas de aproximación a los paraderos, donde están los paraderos de los buses, que están cercanas a los 40 centímetros de altura, o sea, una mole de 40 centímetros para poder soportar la carga. Entonces, es un sistema que tiene solución. Con unos buenos trabajos, con unas buenas carpetas, él funciona de manera eficiente. Pero entonces es eso, o sea, no es fácil migrar de bus a BRT o a metro. Ahora, ciudades como Barranquilla, creo que les hice el comentario que van a colocar sobre la vía 30, creo que es, no estoy mal, va a colocar un tranvía. Tranvía es ese trencito que es alimentado por cables eléctricos, Como el que hay en Medellín, el como el que metro está en Medellín, ligero. el metro ligero, que realmente no es que sea la gran maravilla para dar solución, no, sino que eso ayuda a que la ciudad tenga diferentes medios de transporte, tenga diferentes presentaciones en su transporte y a la vez se vuelve turístico. Entonces lo han hecho en Medellín, lo van a hacer en Barranquilla, que es buscarle como que darle diferencias a esos sistemas de transporte, ¿no? Que se ve como bastante organizado y aunque en velocidad y cantidades de pasajeros no es tan alto. Bueno, entonces también mirábamos que ese sistema estaba compuesto por estos tres elementos: las conexiones, las unidades y las terminales. Y las podíamos identificar en este otro. ¿Quién recuerda cómo era la relación entre los tres?
Recuerden que era, yo salgo de un lugar, es una terminal, debo llegar a otro lugar, es otra terminal. ¿Por dónde me voy? Por la vía, por la carretera. Entonces esa es la conexión. ¿En qué me voy? En un automóvil, en un bus, no sé, una unidad transportadora. Pues ahí teníamos las relaciones que se podían dar. Y aquí pues otra vez mencionábamos los modos de transporte. ¿Ya? Entonces, teníamos modo de transporte, tenemos carretero, tenemos el ferroviario, tenemos el aéreo, el acuático y el de flujos continuos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se desarrolla el ferretero? Porque el ferretero pues es más económico, es mucho más fácil o es mucho más común aprender a hacer carreteras, calles, que tal vez tener los espacios y todo lo necesario para hacer un aeropuerto. ¿Ya? Igual la inversión es muy alta. En acuático, pues también debemos tener un muelle. Y si las aguas no nos dan, pues no podremos llevar ciertos barcos que tengan que necesiten gran calaje o gran calado. En el ferroviario, pues las unidades transportadoras son muy costosas. Imagínense uno pensar en construir un ferrocarril. Los rieles, todo es muy costoso. Y los flujos continuos pues están dados más para el transporte de algunos materiales, elementos. Transporte de gas, transporte de agua, de petróleo. Cada uno tiene unas características particulares. Uno siempre dice, el carretero es muy competitivo. O sea, ahí entra todo el mundo. Yo les hago el ejemplo a los muchachos con ustedes, pues del problema que siempre ha habido en Corozal, que el taxi pirata. ¿Ya? ¿Qué es el taxi pirata? Pues cualquier persona compra un taxi, compra un vehículo y lo pone a rodar. Y la competencia entra fácil. Tiene la carretera y tiene el carro. Listo. Tiene el negocio. Pero uno no puede entrar donde están los rieles ajenos. ¿Cuánto vale comprar un ferrocarril? No, no tiene sentido. ¿Cuánto vale aterrizar en un aeropuerto? ¿Cuánto vale comprar un avión? No tiene sentido. Acuático, ¿cuánto vale un barco? ¿Cuánto vale un buque? Debo llegar a un puerto. Entonces, eso hace que el sistema carretero pues, sea el sistema más competitivo. Y en el cual las regulaciones deben darse de forma muy prudente, puesto que si no se va a ver afectado el gremio, que son varios los gremios que están ya organizados. ¿Cuál es mejor? No. Todos tienen diferentes características, porque por ejemplo, si yo tengo un elemento que lo compré del otro lado del mundo, en China, en Europa, pues dependiendo de qué compré, podría venir en avión o en barco. Allí de entrada eliminaría el modo carretero y el modo ferroviario, porque pues, no tengo carretera sobre el océano y tampoco tengo rieles sobre el océano. Ahora, si voy a escoger entre aéreo y acuático, ¿qué debo mirar? Pues el tamaño y los costos. Porque si fue que yo compré una colonia, pues esa colonia puede que no pese mucho y fácilmente puede venir en el modo aéreo. Pero si yo compré una retroexcavadora que viene de la China, por decir algo, pues eso pesa demasiado, es tan grande que no la puedo traer en un avión. Me toca traerla en un buque acuático, en el modo acuático. Entonces todas van a estar relacionadas, pero entonces algunas van a tener más competencia que las otras. En las ciudades desarrolladas, en ciudades de Europa, o en Europa misma, dada, el sistema ferroviario tiene una interconexión muy alta. Y los sistemas de visa europea, ¿cierto? De visado europeo, permiten que las personas puedan ir de un país a otro sin mayores problemas. ¿Ya? Sí hay controles, sí hay algunas restricciones, pero no necesariamente tienen que ser muchas.
Profe, Entonces ya como el está una sistema sola moneda. como el sistema Schengen, simplemente uno puede movilizarse por todos los países de la Unión Europea excepto Inglaterra. Sí, lo que pasa es que los ingleses no han aceptado. Es más, ya ellos salieron de. Con el famoso Brexit. Sí, el Brexit es la salida del. Ese se maneja, el Schengen se maneja, es el que visado Schengen. Se maneja muy fácil, puesto que todos los países que estén asociados en la Comunidad Europea, hasta Turquía, pueden ser recorridos con esta visa. Es un documento único que permite la movilidad. ¿Ya? Entonces se tiene un solo documento, se maneja una sola moneda, a excepción de Inglaterra. Y la riqueza es netamente cultural y de lenguas. De tal forma que las personas pueden eh, viajar y enfrentarse a diferentes culturas y diferentes lenguas. Eso es lo que hace que los europeos pues manejen rápidamente diferentes lenguas. El europeo promedio piensa diferente al latinoamericano. Acá nosotros pensamos salir rápido del bachillerato para graduarnos rápido y de 21 o 22 años ser profesionales. En Europa no es así. En Europa primero se hace una preparatoria, como algo, un bachillerato, y luego se sale a disfrutar la vida, se sale a conocer otras culturas, a conocer otros idiomas. Y luego de eso se regresa al país a estudiar. Ya lo hacen muchas personas así. Y eso les da una visión muy, muy diferente de lo que es el mundo. Que es como lo que hacen en China. En China, por ejemplo, las vacaciones son de mucho tiempo. Entonces la gente se mata trabajando hasta diciembre, si no estoy mal. Y luego sale a vacaciones un mes, 2 meses largos. O sea, el país se paraliza al final de año para que la gente se vaya de vacaciones. ¿Dónde se van de vacaciones? A todo el mundo. Se van a recorrer el mundo. Bueno. Entonces, otra vez vamos a mirar lo que son los alcances de la ingeniería de tránsito. Aquí habíamos quedado en la clase pasada. Entonces, ¿para qué me sirve la ingeniería de tránsito? Para conocer las características del tránsito. Para hacer la reglamentación o contrastar la reglamentación con las realidades. ¿Cierto? Para definir la señalización y la colocación de dispositivos de control. Para hacer planificación. Y administración vial. Entonces, todo este cúmulo de actividades, ¿sí?, se pueden desarrollar o se pueden tener a partir de lo que es la ingeniería de tránsito. En esta ingeniería de tránsito, pues habrán otros elementos que se pueden revisar, pero particularmente estos son los más importantes de los alcances a los cuales se puede llegar con la temática de ingeniería de tránsito. ¿Por qué aparece la ingeniería de tránsito? Pues porque se necesita primero identificar que haya problemas para darle solución. Otra es que haya proyecciones, que se puedan mirar cómo proyectar las cosas y prever situaciones que más adelante pueden afectar la circulación y la armonía de las ciudades. Entonces hoy día uno encuentra problemas de tal forma que el trazado de las calles no es el adecuado a las prestaciones o a las velocidades que se manejan hoy en los vehículos. Entonces uno encuentra calles angostas, calles entrecortadas, que no dan la seguridad o que no tienen el diseño adecuado para la circulación de los vehículos de día. Encontramos carreteras con diseños de velocidades o velocidades de diseño muy bajos.
lo que hace que no sean eficientes o que no presten el servicio que espera la gente hoy día. Muchas veces esas calles que se trazaban eran para satisfacer sectores pequeños de las ciudades. Encontramos que eran lotes grandes o que eran entradas gigantes y que pues había espacio para dar la vuelta. Algo que se ve aquí. La antigua Pompeya o Pompeya. Profe, disculpe que lo interrumpa, es que se fue la luz, entonces en qué momento se me va a apagar el portátil porque lo tengo descargado. Yo, sí, por si Dale, me no te preocupes. desconecto. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos zonas, parques internos, pero son como unos bolsillos, porque pues para la época el movimiento sería en carruaje. El dueño de la tierra eran pocos los dueños de la tierra. Entonces, existían muchos de estos caminos para entrar y ya, no para circular. Este es un trazado bastante antiguo. Trazados más modernos, este. En este trazado moderno, ¿qué se puede identificar? Se puede identificar estas arterias, que son de mayor ancho que estas otras que están acá. ¿Ya? De tal forma que se puede hacer como una discriminación de los tránsitos. Tránsitos mayores, tránsitos primarios, tránsitos secundarios. Entonces ya esta es una ciudad que está trazada de una forma más moderna y con mejores prestaciones o mejores servicios para los vehículos que circulan en ella. Nosotros en Sincelejo todavía encontramos esto. Formas triangulares, formas no ortogonales. Que obedecen, ¿cierto?, a trazados que son indígenas. Trazados que no fueron hechos de forma técnica. Entonces uno encuentra lotes en forma de triángulo, esquinas donde llegan 5 calles, lo que obliga a que sea un poquito más complicada la situación. Entonces, esas situaciones que van a generar unos problemas del tránsito. ¿Qué hay en el tránsito que no se pueda modificar así fácilmente? Primero, tenemos diferentes tipos de vehículos. Si ya yo tengo diferentes tipos de vehículos, ya yo voy a decir que tengo diferentes tamaños. Si tengo diferentes tamaños, seguramente tendré diferentes velocidades. En esos diferentes tamaños hay diferentes ocupaciones de espacio. Los vehículos también van a ser de diferente funcionalidad. Entonces, se convierte realmente en un problema de tránsito. Otro problema puede ser la superposición de tránsito motorizado en algunas vías que son inadecuadas. Por ejemplo, transitar en moto por unas calles que están abarrotadas de vehículos se convierte en un problema. Primero porque de acuerdo al código la moto debería ir por el centro del carril y ocupar un espacio como si fuera un vehículo. Pero cuando hay tantas, ya hay una superposición de tantas que ya generan conflicto. Entonces, por eso debería existir una ruta para motos. Además de eso, podemos decir que la planificación del tránsito ocupa un lugar especial. ¿Ya? Porque la planificación permite proyectar, saber qué hay más allá, qué hay frente en el futuro, qué viene. Y si uno realiza una buena proyección, puede que evite ciertos problemas tempranos en materia de movilidad. Hoy día los vehículos cada vez son más grandes y nuestras carreteras eran carreteras pequeñas, entonces para movilidad o para ciertos vehículos la movilidad se ha restringido.
Te toca hacer movilidad mucho más lenta, con menor velocidad y tal vez con algunos problemas para la circulación. Estamos dados a que se nos dé, a que se nos esté haciendo control de velocidad permanente. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de entender que la velocidad es un ingrediente peligroso, detonante en materia de los accidentes de tránsito. Y finalmente estaría la aplicación de las normas de tránsito. Yo hice un ejercicio con los muchachos del otro curso, lo voy a hacer también con ustedes. La idea es que podamos identificar, yo le dije a ellos 5, pero pueden ser uno, de 1 a 5. Problemas en la ciudad, no sé, pueden, tomémonos, sí, 10 minutos. Y analizamos ese tipo de problemas y planteamos una solución. ¿Bien? Cualquier solución. Entonces lo hacemos en 10 minutos y lo vamos comentando. Mencionan cuál es la intersección, cuál es el punto, cuál es el problema y cuál sería la posible solución. Si no tienen la solución, pues no tengo la solución. Listo. ¿Estamos?
Ingeniero, Señor, yo cuénteme. aquí identifiqué un problema que es muy notable y es ¿Cuál es? la saturación vehicular en la calle que conduce de Brasilia, Jamar y la gobernación hacia Las Peñitas. Ah, no, ese es Este, un problema gigante. ¿Cuál sería tu apreciación en ese ¿Cómo? sentido? Ese es un problema grande. ¿Cuál sería la apreciación en ese sentido? Coméntanos, por favor. Bueno, principalmente la causa puede ser que todas las calles conducen hacia ese punto y que Sincelejo no cuenta con una terminal de transporte, lo que hace que lo que es el mototaxismo los transporten a ese lugar para recoger pasajeros y todo ese cuento. Entonces, una solución definitiva podría ser construir una terminal de transporte. Esa solución ya está planteada. Entonces, ha sido un problema identificado. Es importante, claro está, que ya desde ahora ustedes lo pueden mirar, pueden entender. Pero sí, Cuando uno viene de Jamar hacia Las Peñitas, ese es digamos que el punto más crítico. Se muere uno más, como 7 minutos esperando y no alcanza a veces llegar uno al siguiente semáforo, que es el de Las Peñitas, el que está en el Hotel Panorama. sí, ese es bastante lento. Bueno, ya son las 8. Perdón, las 9. ¿Alguien más tiene otro que comentar, por favor? Profe, es acerca de la intersección de las Peñitas. O bueno, No, puede ser bueno, cualquiera. No, bueno, no, no. La idea yo creo, es tomar unos minutos para identificar un problema y para mirar qué solución se le puede dar, si es que se le puede dar. O sea, pues, profe, yo como, bueno, como yo concurro mucho la intersección de donde están los terminales de transporte. Profe, el problema que se presenta ahí es bastante serio, porque no solo es que es todo el tránsito fluyendo por ese punto. Me explico, o sea, son el tráfico pesado, o sea, el tráfico pesado que incluye los buses de transporte de pasajeros. También el tránsito local. Pues, profe, es un punto en el que las velocidades son relativamente altas. Entonces, sí, profe, la, la única solución y sí, profe, como dijo Hamilton, no sé, creo que fue Hamilton que lo dijo, es construir un terminal de buses porque por lo menos aliviarían en un gran nivel el problema, porque es que es mejor dicho, no es solamente el cruce que va, el cruce que coge local hacia Las Peñitas, sino los buses que entran a Brasilia que tienen que hacer el pare y los demás como que como que también tienen que parar ahí y no solo ese, sino el terminal de Torcoroma, el que está a la izquierda y el que está más arriba, que es el de Copetrán. Entonces, y también más adelante está la bodega de coordinadora.
una solución factible sería trasladar esa bodega coordinadora hacia donde está el anillo vial, o sea, instaurar ahí instaurar ahí lo que sería la bodega de coordinadora, pues porque la bodega de envía está bien ubicada ahí donde está. Y sí, gestionar el terminal de transportes lo más rápido posible, profe, porque ya eso en el futuro, eso va a ser un problema mucho más grave para la ciudad. Así es. Bueno, pero en tránsito hay que mirar algo. Ya me dicen, la local está llena, la local está llena. El terminal de transporte se va a hacer por allá, detrás del Colegio Simón Araujo. Tengo entendido, profe, que el terminal va a ser en el sector donde ahora están los talleres de Torcoroma. Tengo entendido. No sé hasta el momento, pues, pero no. ¿Dónde están los talleres de Torcoroma? No sé dónde están. Profe, creo que si la memoria no me falla, están cerquita con Crenorte. Sí, algo así, detrás del Andrés, bueno, sí, detrás del Colegio Araujo, sí. Unos lotes baldíos que estaban por ahí. Eso. Sino que, yo pienso, profe, que es el sector más adecuado porque la entrada o sea, el acceso, como ahí hay una estación de servicio, el acceso es mucho más generoso, o sea, mucho más grande. Y pues habría que construir ahí como que como especie de una rotonda o qué sé yo, que permita que los buses puedan, por ejemplo, los buses que van para el sur, o sea, los que van para el sur y los que vienen del norte puedan hacer su entrada, salida con comodidad, sin tanto riesgo de pronto generar un incidente o qué sé yo. De todas formas, recuerden que nosotros como ingenieros de tránsito, proyectistas, no sé, siempre hacemos una cosa y generamos otra. Por ejemplo, en su momento, algún compañero me dijo, mira, es que están buscando a cierto personal para hacer el trazado de las vías que entran a la terminal, a la nueva terminal. Se debía hacer una propuesta, pero lastimosamente no la hicimos. Pero es un proyecto bastante bueno. Siempre nos quedó la preocupación porque sí se alcanzó a hacer como que un par de reuniones como para mirar qué pasaba. Y uno de los grandes problemas era el mototaxismo. O sea, esas calles, porque por ahí van a quedar unas calles de acceso a la terminal, estarían siempre agolpadas de mototaxistas. Porque independiente de que se le dé una terminal de taxis, sumado a la terminal de buses, ¿cierto? De buses del STP, pues las personas van a utilizar el mototaxi sin salir. Sumado a que muchas distancias se van a alargar, o sea, desde allí hasta el centro es bastante lejos. Desde allí hasta Secar, desde allí hasta la Universidad de Sucre, porque por ejemplo, los que viven en otros pueblos para llegar a los puntos donde normalmente van sin ser lejos, se le van a ir más lejos. ¿Por qué? Porque no han entendido que existe o que debe desarrollarse un sistema de transporte. Ahora, ¿cómo afecta? En tiempo. Si antes te demorabas N minutos para llegar, ahora va a ser N más algo minutos para llegar a tu lugar de destino. Pero sí son problemas que están allí, problemas que están latentes y que
necesariamente se tienen que atacar. La verdad es que toca cambiar la cultura de las personas. Nosotros seguimos pensando en que podemos ir a pie, en que podemos ir en moto, en que podemos ir en bicicleta. No. Las grandes ciudades están regresando a la bicicleta, pero si usted va a Bogotá y le dicen, ¿usted va al trabajo en Bogotá? Sí, en bicicleta sí. Pregunte cuántos kilómetros hace al día. Sí. Son muchos kilómetros que le toca hacer. ¿Por qué? Porque si quiere hacer pocos kilómetros, le toca pagar mucho dinero estando cerca de su trabajo. Que puede que sea un barrio costoso, una zona costosa. Entonces, toda esa serie de influencias, ¿cierto? Todas esas cosas que van a darse una vez se haga, se van a manifestar de tal forma que no podemos organizar desde ya la ciudad como hacer un chasquido y que todo quede organizado. Se debe hacer paso a paso. Y se debe tener mucha educación vial. Profe, una pregunta entre paréntesis, profe, y también citando el caso de Ciudad de México. ¿Qué tan factible, diga usted, diga usted Medellín, que Medellín, entre comillas, es una de las ciudades más organizadas de Colombia? ¿Qué tan factible sería construir una autopista elevada, así como la tiene Ciudad de México, la tiene Japón? Eso es muy complicado. Estos países somos países, o sea, es atrevido lo que uno dice, pero estos países son emergentes. Acá, acá las políticas públicas todavía apuntan a una serie de, que no quiero ser grosero, pero es que aquí las políticas públicas apuntan hacia una serie de dádivas para matar el hambre y la necesidad, ¿ya? Cuando ese tipo de cosas lo que hacen es aumentar las diferencias. La única forma de generar transformación en el mundo es a través de la educación. Entonces, nuestro sistema educativo, nuestros modelos de organización para la educación son muy regulares. Acá, acá hay cosas que no se deben dar para este sistema. Acá hay demasiada promoción automática. Acá los muchachos estudian, no estudian, pasan y se mide como por edades. O sea, ya tiene 18, ya debió terminar el bachillerato, tiene 17, ya no debe estar en primero. O sea, pero nunca. Aquí matriculan a los niños para poder tener beneficios sociales, no para que estudien y salgan adelante. Entonces, la verdadera transformación está lejos. Ahora, como siempre digo, ¿para qué esos países educan a la gente? Ay, pues para que produzcan plata y luego cobrarle intereses, luego cobrarle impuestos. ¿Ya? Salga a la calle y pregúntale a un carretillero cuánto pagó de IVA. No lo hace. No le alcanza para eso, porque no tiene la formación, no, ni le va a dar porque no maneja montos que valga la pena eh, colocarle impuestos. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos unas necesidades como esas, ¿cierto? De matar hambre, de tratar de llevar al niño al colegio y que aprenda, y otra serie de cosas, vivienda sobre todo. Pensar en hacer este tipo de mega obras o de proyectos tan grandes es complicado. ¿Ya? Ustedes dirán, se vuelve reiterativo y vuelve y cae en el metro de Bogotá. Sí, pero ¿por qué lo están haciendo? Porque ya es una necesidad. Y no es que ya sea una necesidad, sino que siempre lo ha sido y hoy lo es más que nunca. La población creció, la gente necesita movilizarse y ya no alcanza a moverse la gente. Y estamos castigando a las masas que más trabajan, porque esas masas que son trabajadoras están viviendo lejos de los centros de trabajo. Les toca recorrer largas distancias. Entonces, para recorrer esas largas distancias, lo ideal es que tengan un sistema que sea efectivo. Y ese sistema parece que va a ser el metro. Pero sí estamos lejos de hacer ese tipo de obras. Miren todo lo que se ha hablado de la avenida longitudinal de Oriente en Bogotá. No se puede hacer sencillamente porque no quieren acabar con, bueno, no quieren, no se debe acabar con el patrimonio o el seguro ambiental, eso no es patrimonio, eso es un seguro ambiental de la ciudad. Es pasar cerca de los humedales y acabar con el agua de la ciudad, entonces es un peligro.
¿Qué se va a hacer? Ampliar las vías bien. Pero no se ponen de acuerdo en qué van a hacer. Bueno, sigamos aquí para... ¿Alguien más tenía otro problema? No sé, porque están hablando dos o tres. Pero igual aprecio su participación. Entonces, cuando hay un problema, debería existir una solución. O debe existir una solución. Entonces miren que hablaban de que no, el problema de la Ocala se soluciona construyendo la terminal, sí, pero van a quedar otros problemas. ¿Ya? Problemas de accidentalidad, problemas de falta de educación vial, otros problemas. Entonces hay que empezar a atacar ese tipo de problemas, ¿ya? Y hacerlo realidad. Alguien me decía del otro grupo que él manejaba moto, hizo el curso de conducción vehicular, de automóvil, y que aprendió muchas cosas y se dio cuenta que antes se comportaba mal. Sí, el que maneja motos se mete por donde cabe, no por donde debe ir. No todos, pero sí muchos. Y somos especialistas en copiar lo malo. Uno ve que alguien se salta a un andén y ¡pum! El otro se va y empieza la romería. Entonces, cuando se tienen problemas, se deberían buscar soluciones. Hay soluciones que son integrales, ¿ya? Entonces hay soluciones que como el caso de Brasilia, que pues, yo lo he traído a colación varias veces, fue una ciudad que fue pensada para que fuera el centro administrativo de todo un país, ¿ya? Sistemas de circulación, equilibrio, oferta-demanda. Y eso pues pudo generar esto, una ciudad de estas, con unas arterias, con muchos retornos, organizada para la administración del poder público. Vistas como esta. Pero que si uno lo mira son distancias muy, muy largas. Entonces ya pensar en caminatas y eso, pues, creería yo en caminatas recreativas, algo por el estilo. Profe, no solo eso, y si usted mira las carreteras brasileñas son muy al estilo europeas. Sí, Son de 2, 3 carriles con separadores similares a los que uno puede ver en carreteras tipo autobahn o carreteras que uno vería en Europa. sí, ellos son uno de los países más desarrollados de América. De Sudamérica, pues pioneros con Chile. Solo que es que lastimosamente nuestros gobiernos están todos tildados de corruptos, entonces, no sé, hay tantas amenazas y tantas quejas que uno no sabía qué pensar. Pero Brasil en educación es muy buena, las universidades están muy bien posicionadas, los modelos son muy buenos, ¿ya? Entonces son un país que se han convertido en un país que avanza. Aquí tenemos grandes espacios de parqueo, grandes avenidas. Esto es cómo funcionan los trazados de hoy día, o trazados del futuro. ¿Qué es esto? Eso es un sistema que tiene, emplearlo para algo, que tiene la intersección de dos grandes arterias. Pero como no puedo parar el flujo en ellas, ¿qué hago? Pues lo coloco primero a desnivel y luego le coloca unos ramales o unas formas de entrada y salida, de tal forma que no se choque con los demás vehículos. Entonces, uno podría decir que va a tener aquí unas colectoras, donde está aquí la zona de habitación de viviendas familiares. Esas colectoras lo llevan a usted aquí a unas locales que lo llevan a unas colectoras y esas colectoras lo llevan a las grandes vías. ¿Qué es lo que se busca? Que las intersecciones sean a desnivel, que los empalmes sean con carriles de aceleración y desaceleración.
aceleración cuando vas a entrar, desaceleración cuando sales. Y que se pueda tener todo este entramado. Pero ¿qué pasa? ¿De qué depende eso? De la capacidad de endeudamiento de la población o de la capacidad de endeudamiento de la ciudad. Recuerden lo que ya habíamos comentado, que Sincelejo, para poder mejorar su sistema de transporte, pues le ha tocado hacer una serie de movimientos, entiéndase, embargos, ¿cierto? Porque realmente lo que se hace es eso, es tomar las partidas que van a llegar a la ciudad y comprometerlas, ¿ya? Durante los próximos N años. ¿Para qué? Para mejorar la malla vial, para poder montar un sistema que hemos denominado sistema estratégico de transporte público, el SETP, que ya debería estar en funcionamiento, que ya debería estar generando conciencia, pero que aún no es una realidad. Las obras de infraestructura, pues lastimosamente no se han terminado. Bueno, aquí tenemos esto, una solución parcial de alto costo, pues se le hace una gran inversión, se hace un ensanchamiento, se puede modificar alineamientos, se puede hacer la creación de estas intersecciones que son a desnivel, ¿cierto? O paso a desnivel, que generan mucha mayor movilidad, pero que dada la necesidad, ¿cierto? Con el crecimiento económico que tienen las ciudades, se tiene que estar dando. Encontramos locuras como esta. Son unas arañas, ¿ya? Que comunican y comunican y ya van elevándose y elevándose y son pasos elevados. Porque pasamos de soluciones como esta. Cuando esta plaza la visitaba todo el mundo, era una plaza muy congregada y todo se hacía como si fuera una estrella, todo llegaba hacia el centro. Otras son soluciones de bajo costo. Esas normalmente las hacemos nosotros, que somos de costos medidos, y en las cuales pues tratamos de organizar lo que tenemos con el menor consumo posible de dinero. Entonces, ¿qué necesita uno para todo eso? ¿Qué debe tener presente? La ingeniería de tránsito, aplicación de ingeniería de tránsito. Debe existir mucha educación vial, ¿no? Para que todos podamos compartir la vía sin que entremos a pelear por ella. Y que la legislación sea acorde a las necesidades de las comunidades. Y que la vigilancia policíaca sea también bien realizada. Es que muchas veces esa vigilancia no nos está funcionando. Pero los datos vamos a buscarlos aquí. Yo los tenía, pero vamos a buscarlos otra vez. Aquí el porcentaje de vehículos sin SOA en Colombia. Aquí está. Aproximadamente el 48% del parque automotor no tiene SOA. ¿Se está compartiendo, profe? Ese dato no. No, el dato se los comparto, pero porque lo estoy leyendo acá. Ah, ok, profe. Ahora, esa cifra, vamos a compartirle. Ya. ¿Esa cifra para qué me sirve? Ahora sí lo pueden ver, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces uno lee eso y uno dice, bueno, el 48% de los vehículos en Colombia no tienen SOAT. ¿Por qué no tienen SOAT?
Entonces uno dice, bueno, ven acá, vamos a desmenuzar esto. ¿Dónde está el problema? En las motos. Uno compra una moto y la moto viene con seguro para toda la vida. ¿Cierto? Muy pocas personas tienen la cultura de comprar un SOAT, ¿ya? Entonces, los que tienen moto, claro está. ¿Qué pasa? Que eso hace que el sistema se encarezca cada vez más. ¿Por qué? Porque los niveles de accidentalidad se mantienen iguales. O sea, la gente se sigue accidentando en moto. Pero como no todo el mundo paga, la cuota que pagan los que sí compran el SOAT es alta. ¿Ya? Y miren que el 61%, que son 5.7 millones de motos, ¿ya? No tienen SOAT en Colombia. Y con el agravante de que como colombiano y vivo, si me accidento en una moto, yo busco una moto que tenga SOAT para que me atiendan. ¿Ya? Y hoy día existe, bueno, antes existía el FOSIGA, hoy está el ADRES, el cual cubre en cierto porcentaje los accidentes o los costos para una atención hospitalaria. Entonces tenemos un sistema que permite, ¿cierto?, que ocurra este tipo de situaciones. Situaciones que nos han estado, situaciones que nos han estado, situaciones que nos han estado haciendo caer en más problemas. ¿Por qué? Porque hay gente, por ejemplo, que se está beneficiando con estas situaciones y cada vez deterioran más el sistema. Eso en materia de SOAT. Ahora, si miramos los datos para el técnico mecánico, Profe, pero si no estoy mal, pues ahora hay muchas clínicas que no están permitiendo que respondan otras motos que no estuvieran involucradas en el accidente. Lo digo porque hubo un caso muy particular con un vecino que él tuvo un accidente con otro muchacho, pero el que tuvo la fractura no tenía SOAT y el otro sí tenía. Y él iba a responder con el de él, pero en la clínica no lo dejaron. sí, porque es que ya se le ha convertido en un problema. Se ha convertido en un problema porque es que están pagando por algo que no se debería. En términos de lo que es el SOAT es para la persona que tiene el problema, ¿ya? Porque ya esos son daños a terceros. Entonces, cuando yo estoy en mi moto y me accidento y no me pasa nada, pero al otro sí, yo con mi moto no debo pagar al otro, ¿ya? Que muchas veces no cubre daños a terceros. Pero miren cómo el sistema se empieza a dañar, ¿cierto? Sí, otra vez está. 9.600.000 motos no tienen revisión técnico-mecánica, ¿ya? Entonces ahí encontramos que el sistema está siendo oprimido, ¿ya? De tal forma que esa cultura colombiana de tal vez tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pero hacia lo malo, digo yo, generan toda esta serie de situaciones que por más son incómodas.
Entonces, los problemas, ¿cómo se atacan? Primero, con la información. Recopilación de datos, estadísticas, hechos, veraces, que son accidentes, pensamientos, procesamiento de la información, todo lo que yo necesito como insumo, ¿cierto? Luego yo debo analizar esos datos. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una proposición de alternativas. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer yo para poder organizar la información? Yo utilizo los elementos fundamentales. La ingeniería de tránsito para saber o conocer o entender los fenómenos. La educación vial y la legislación y la vigilancia. O sea, yo debo saber qué legislación existe para yo poder ahondar en un problema. ¿Ya? Y luego voy a hacer un estudio de los resultados obtenidos. Voy a hacer el monitoreo, voy a mirar las comparaciones, ¿cierto? Con datos estadísticos, y voy a mirar cuál es el comportamiento de cómo estaba antes y cómo está ahora. Y así yo podría pues organizar toda la información. ¿Qué sigue? Es aprender los elementos. El peatón, el vehículo, la señalización, el medio ambiente, la vía. Entonces, desde ya pues nos preparamos para ingresar en este mundo ya discriminado de cada uno de los elementos del tránsito. ¿Alguna pregunta? Bueno, no me dejan ver. Aquí para finalizar, necesito que vayan a googlear. Ah, bueno, ya entró. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver si me está. Necesito que vayan a googlear y pueden ir a cualquier lugar de Colombia. Yo voy a ir vamos a Montería, que sale aquí cerca. Listo. Y me voy a ir a este muñequito, que es usando el Street View. ¿Lo han usado? Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que quiero que hagan? Necesito que busquen un lugar en cualquier ciudad de Colombia. Puede ser Sincelejo, el Puente Nuevo, en Montería. Y que revisen la señalización que hay. ¿Ya? Que vayan viendo qué señales hay. Que vayan identificando el tramo. ¿Ya? Entonces, que hagan el recorrido como para ir viendo qué hay allí. Entonces, sería una ciudad de Colombia, y luego pues pueden irse a cualquier lugar del mundo. Vamos a irnos a Toulouse, en Francia. Entonces en Toulouse, miren que todas estas
todas estas ciudades han tenido grandes desarrollos porque están al lado de ríos, de agua. Aquí estoy. Y entonces revisen la señalización. Hagan un recorrido, si pueden demarcar la zona o si le colocan lo marcan en Google, me lo mandan. ¿Ya? Pero me lo mandan más adelante cuando ya lo hayan analizado. Y van a revisar la señalización. ¿Ya? ¿Qué quiero que comparen? Formas, colores. ¿Ya? Acá dice como libre zones, o sea, zona libre, como que zona para parqueo. Aquí están unas celdas, ¿ya? Por fuera de los carriles. Y que puedan identificar elementos de la señalización que pudiesen ser en algún momento dado importantes para nosotros. ¿Ya? Cosas como esta, por ejemplo, esta. ¿De qué color se ve esta línea? Esta. Amarilla. Amarilla, profe. Y si la buscamos en Colombia es Blanca. 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 ¿Ya? Aquí está el paradero. Miren, o sea, no tenemos muchas cosas diferentes con ellos, ¿cierto? Entonces, Profe, ¿cuál es la diferencia entre ajá, que acá es amarilla, acá es blanca y es amarilla? pues normalmente el amarillo es utilizado cuando hay cambios de dirección o cuando hay zonas que no se deben. Por ejemplo, ¿tú has visto la línea que está amarilla en la intersección? Una X gigante que se coloca en la intersección, sobre todo las que están semaforizadas. Creo que no sé, no recuerdo. Una línea que atraviesa la intersección, que hace como una X, un cuadro con una X. Ajá, sí, sí. La que está en las peñitas. En cualquier intersección, sobre todo que esté semaforizada. Esa línea se llama línea antibloqueo, ¿cierto? Ahora dirán ustedes, bueno, ¿y por qué es amarilla? Es amarilla porque la amarilla indica que no debe estar en uso cuando otro vaya a pasar, o que no debe estar, o que haya un cambio de carril. O sea, tiene una connotación especial. ¿Qué pasa? Que esta línea amarilla en Francia, voy a leerlo, pero puede ser, les voy a dar una idea de por qué puede ser amarilla, es porque esta línea no debe estar pisada por ningún vehículo, porque aquí es donde va a llegar el bus de transporte público, se va a estacionar para recoger a los pasajeros. ¿Ya? Que es el mismo sentido que tendría la línea antibloqueo. La línea antibloqueo es de color amarillo porque ella indica que toda esa intersección debe estar despejada una vez que los vehículos tengan verde en el sentido que tiene la preferencia. ¿Ya? O sea, no se debe pisar, no debe quedar ocupada. Entonces, pensando en eso, pero si lo voy a tratar de leerlo, pensando en eso es que esta línea podría ser amarilla acá en Toulouse, en Francia. Una razón. Entonces la idea es como mirar eso, sí, darle como que una vuelta, aprovechar que hoy día pues podemos irnos a otro país, a cualquier lugar del mundo, y mirar cómo es, tal vez a partir de imágenes, leer un poco de la cultura, pero sobre todo la idea es que podamos aprender. Entonces he querido como hacer ese ejercicio, aprovechando las clases virtuales, y que se pueda visitar el mundo. Mire, este es pequeñito, se pueden sentar 2, 3 personas. Entonces, ¿cuál es la tarea? Miren, aquí está esto. Un carril de circulación para bicicletas. No tiene taches. ¿Alguna duda? Pues, Señor. Acá hay un semáforo, se ven dos colores, verde y rojo. Seguro es un semáforo peatonal.
Bueno, hablamos de tiros. Si no hay dudas, si pues ya saben, cada uno va a buscar 2 ciudades, una en Colombia, una en el mundo. En los Olímpicos ven muchas señales azules en Japón. Podríamos ir a Japón. Vamos a Tokio. Entonces las ubican y las vamos a ir mirando para trabajar en ellas. ¿Listo? Dirán ustedes por qué ya los conos son azules. Acá son naranjados. Bueno. Si no hay más dudas, entonces dejamos allí. La clase realmente la de hoy era más corta porque con ustedes pude avanzar más que con el otro grupo, pero ya no me quiero desnivelar. Profe, una pregunta. Señora, ¿Eso se le envía o hay que hacer las observaciones en un documento no, Word? no, ¿Se le envía por por ahora, PDF? no, por ahora recuerden que solamente vamos a ubicar las 2 ciudades y ubicamos un par de tramos en cada ciudad, un tramo en cada ciudad, ¿ya? La próxima clase ya entramos a mirar señalización y ahí se les dan las indicaciones, ¿ya? Es para que vayan mirando que existen diferencias. Mira, aquí hay unos conos azules con blanco. Nosotros los usamos naranja. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, ustedes se van a hacer por ejemplo, esta es mi tarea ya. 2 tareas. La línea esa estilo acerrado, amarilla, en Francia. ¿Cierto? Mirar por qué, averiguar. Los conos estos azules y blancos en Japón. ¿Por qué? O sea, ya esta es mi tarea. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo ese tipo de diferencias o pueden ser similitudes y que luego en un trabajo escrito me las puedan entregar. Me entregan ¿cómo se llama? Cuando uno busca el de Google Maps, de Google Earth. La captura. No, la captura no, me mandan la localización. Se me escapa. El KZM, ¿sí se llama, cierto? Sí, me mandan el KZM donde ustedes localizan para yo poderlo, o sea, yo lo abro acá, es como si ustedes mandaran la dirección. ¿Ya? Y las anotaciones usted las puede hacer directamente allí en Google y me las manda. Me manda su KZM con la actividad. ¿Ya? Entonces, de entrada vayan buscándose las ciudades. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Entonces dejemos allí por el día de hoy. Y yo empiezo a hacer mi tarea de... Profe, estando para entregar la actividad. no, ni siquiera hemos visto señalización. Y luego que ya terminemos la señalización serán 15 días. Señalización la estamos viendo porque eso entra en el primer parcial. Debemos verla para la próxima semana. Tal vez el lunes. Y 15 Profe, días... disculpe, no alcancé a escuchar la actividad. Señor. Para ver si me hace favor de repetir la actividad, es que se me cayó la conexión en ese Bueno, sí, momento. les estoy diciendo que la actividad inicia buscando 2 ciudades. Una ciudad colombiana y una ciudad, cualquier ciudad del mundo. Tomar 2 tramos y mirar similitudes, diferencias, o ir identificando similitudes y diferencias en cuanto a la señalización. ¿Ya? Pero como tal, la actividad yo se la voy a pasar por escrito, donde yo les diga qué es lo que quiero y cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Por ahora solo estamos en etapa de identificación. Y será entregada, yo digo que debe ser como para el 15 de noviembre. Porque si la próxima semana ya es primero y les doy 15 días, 15, 17 de noviembre, no hay problema. ¿Listo? Listo, bro. Bueno, Listo, profe. Profesor, disculpe, ¿eso es individual o es en grupo? individual. Si alguien consigue algo o me dice, yo quiero trabajar en grupo porque encontré esto y esto, también
Me avisan y ahí miramos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? No, profe. Por Bueno. mi parte, no. Bueno, listo. Entonces dejemos allí. Les agradezco la participación. Esperemos encontrar ciudades interesantes. Listo, profe, muchas gracias.